Hola, soy Luis Getino, colaborador de la sección de ciencia del programa. Os hablo desde la Universidad de León y quiero deciros que encendéis vuestra curiosidad, hagáis muchas preguntas y cogéis vuestra silla porque empieza el mentidero. Hola a todos, bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy comenzamos, como ya habíamos anunciado, la sección de ciencia. Tenemos aquí reunido a nuestro comité de expertos, a Luis Getino desde León. ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí en el laboratorio para variar Para el, variar. el background, pero bueno, aquí con temas de moda, que parece que no, pero la ciencia también está de moda en Twitter, así que será el tema de hoy. Comentamos así muchas veces de coña, pero es verdad que pasas más horas en el laboratorio que en casa, ¿no? Sí, veo más a mi jefe que a mi padre, suena triste, y eso que vivo con él, O sea que... pero bueno. Y también tenemos a Juanjo Vidal. ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, pues aquí estamos pasando el confinamiento, el toque de queda en León, Así estamos en Palencia también, o sea que... en todos los lados. Ujú. Así que nada, Castilla ya está toda confinada, ¿no? O sea, está en toque de queda. Toque de queda para todos. O sea toque de que... queda. Qué maravilla. Teníamos que empezar a grabar por la noche, porque así ya nadie nos pone excusas. No, no puedo, que estoy por ahí. No, no. Claro, Hasta ahora estás en en casa. y casita. Claro, ahí no hay excusa. O deberías estar en casa. No deberías. Si nos dice que no, malo. Así que bueno, Arroba policía. entrando en materia, el primer tema que vamos a tratar en este primer capítulo de la sección de ciencia es la polémica que ha habido con el otorgamiento del último Nobel de Química a las científicas Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, en base a su teoría sobre la aplicación del método CRISPR. Os lo he contado así, yo no tengo ni idea de lo que es, como podéis comprender por mi formación, así que para eso vamos a pasar a analizar en qué consiste este método y quién es su descubridor, porque la polémica ha girado en torno a esto, ¿no? El descubridor es un científico español llamado Francis Mójica, pero no se le ha concedido el premio. A ver, contándonos un poco cómo se ha desarrollado todo esto. El CRISPR, el sistema CRISPR es el sistema de moda en ciencia ahora mismo. Pues, ha marcado un antes y un después con el descubrimiento del ADN, de la doble hélice, y eso yo creo que es de los hechos más importantes, porque ha facilitado muchísimo lo que es la biología molecular, de jugar con el ADN. Antes se jugaba, era más difícil, ahora es más fácil jugar en teoría. Es decir, la teoría y la práctica no está tan de acuerdo. Básicamente, Mójica lo que descubrió en su tesis doctoral por los años 80, si no me equivoco, en el año 87 o 92, cuando la publicó, no estoy seguro ahora. Él secuenció el genoma. El genoma el ADN es los libros de instrucciones de cualquier organismo. Tenemos una serie de letras, 4 letras, que se combinan y hacen un manual de instrucciones, que luego cierto es que se puede, pues como cualquier libro, según quien lo lea, se puede interpretar con ciertas diferencias, pero lo que está escrito está escrito. Y él vio que había unas secuencias que estaban repetidas y que en el medio tenían otras secuencias raras, y las encontró en varios bichos. Y luego también estuvo hablando con unos japoneses y vio que en los bichos de unos japoneses también estaba, y al principio no se sabía muy bien lo que eran. Cuando empezó a buscar más, vio que esa secuencia que estaba entre las secuencias repetidas correspondía con virus. Y era algo muy extraño que hubiese material de bacterias así a priori, con esa estructura en concreto. Y lo que fueron investigando y lo que descubrieron fue que era como un sistema inmune que habían desarrollado las bacterias. Es decir, cuando un virus infectaba una bacteria, el virus lo que hace es meter el material genético dentro de la célula, de las bacterias, o cuando se infecta a nosotros, el COVID hace exactamente lo mismo, entra y suelta el material genético dentro de nuestras células y va a hacer cosas dentro. Entonces lo que hacía la bacteria muy inteligentemente era que se quedaba con un trocito del virus y se lo guardaba para ella. Entonces cuando sobrevivía el virus, sus hijas, digamos, que cada vez que se duplicase, cada vez que tuviese hijas, sus hijas tendrían dentro de su librito de instrucciones una página que correspondía con la información genética de un virus. Y entonces lo que hace es utilizar un sistema de enzimas, de proteínas, de maquinitas, que se basan en que con la secuencia que guardan en sus libros de instrucciones del virus, se utiliza a modo de llave para reconocer secuencias de ADN idénticas. Es decir, tienen que ser completamente idénticas. Entonces, en cuanto el virus entra, esa llave se une al ADN del virus y entonces avisa a otra proteína que se llaman las proteínas Cas. Bueno, las secuencias repetidas son las secuencias CRISPR, que son secuencias repetidas, ahora mismo no me acuerdo exactamente lo que significan, pero son secuencias repetidas. Y luego están las proteínas Cas, que son proteínas Cas associated, proteínas asociadas a CRISPR. Entonces, CRISPR
es la llave, se reconoce el ADN del virus y entonces llama a Cas y viene Cas y lo corta. Y entonces al cortarlo lo destruye y el virus no puede funcionar. Esto fue lo que descubrió Mojica. Y al principio, pues nadie le dio, pues era una cosa muy interesante. Las bacterias tienen un sistema inmune adaptativo, podríamos decir, muy curioso, pero pues ahí se quedó, pues al cajón de las curiosidades. Hasta que vinieron Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, y bueno, también hay muchos más científicos igual con menos fama porque no han ganado el Nobel, y se les ocurrió que se podía utilizar eso pues para hacer edición genética. Y precisamente ha sido el gran hito que se ha hecho, que esa llave que las bacterias tenían para poder destruir el virus cuando les atacaba y que no muriesen, modificando esa llave, pues se puede utilizar para hacer modificaciones al genoma, eliminar genes, introducir genes nuevos, hacer una mutación puntual, es decir, si mi nombre es Luis, cambiar la I por una A, hacer un cambio únicamente de una letra en todo el texto del genoma con mucha precisión, porque las herramientas que teníamos antes, pues la precisión que tenían era, pues yo lo intento y si todo suerte me sale bien y si no, pues me sale mal, que normalmente siempre salía mal. Entonces la precisión es muchísimo mayor. Y luego se ha dado otro paso y ya no solamente cortar y pegar como yo quiero, sino que se puede utilizar pues el sistema CRISPR, la llave ya no llama a unas tijeras, sino que puede llamar a una proteína cuya función va a ser expresar un gen o hacer que un gen no se exprese, o se exprese más, o se exprese menos, o emita luz, o haga lo que yo quiero que haga. Es decir, que hemos pasado de la inmunidad de bacterias, por así decirlo, a una herramienta con la que podemos jugar para hacer en el laboratorio, así mal dicho, lo que queramos. Y es lo que digo, es una pasada. No funciona tan bien en la práctica, no es tan fácil como parece, pero sí que es cierto que nos ha facilitado, yo lo utilizo alguna vez en el laboratorio y nos ha facilitado muchísimo el trabajo en investigación sobre todo. ¿Alguna aplicación concreta más que tenga, Juanjo? Hombre, las que ha comentado Getty, así en general de laboratorio, principalmente en microbiología es donde más se usa, yo creo, CRISPR-Cas. Luego hay muchos experimentos en torno a plantas para modificar esto, bueno, sabrá más la gente que se dedica a la fabricación de transgénicos, etcétera, o al reino vegetal. Y luego también para animales, lo comentábamos antes del podcast, ¿no? Con Getty, pues por ejemplo, las modificaciones que se hacen a veces a ratones para estudiar ciertas mutaciones puntuales en un gen. Pero bueno, CRISPR tiene muchas aplicaciones, no solo modificar, cortar y pegar, sino que también a veces simplemente es para señalizar, para secuenciar, para otras cosas. La proteína Cas9 se puede modificar, entonces, bueno, pues todas las modificaciones que puedas hacer a esa proteína para hacer tú otros trucos, por decirlo de alguna manera, es lo que te permitirá tener más aplicaciones de la tecnología, al final. Pues sí, para destacar, quizás el más sonado en el último, bueno, ya no sé si es el último año o es el año pasado. La noción del tiempo ya. Sí, creo que con la pandemia ya no sé en qué año vivo. Creo que es del año pasado, fue del año pasado porque en la asociación lo comentamos alguna vez con los alumnos que nos venían. El chino este que hizo 2 niñas inmunes al SIDA, modificándoles un gen, lo que utilizó fue la herramienta CRISPR. No sé si fue, creo que fue para producir unas mutaciones en el gen, no sé si fue de elección, o sea, eliminar el gen o modificarlo, cambiar la secuencia, las letras. Creo que fue cambiarlos y lo que utilizó fue la técnica CRISPR. El por qué, esto da para otro programa, porque todo el tema de la ética, ya no solamente el hacerlo en humanos, sino todavía la técnica, aunque es muy buena y es muy precisa, sí que es cierto que es tan nueva, o tan relativamente nueva, lleva 10 años, que realmente cuando tú vas a modificar un punto de un libro es como si me cojo el Quijote, modifico una palabra, una letra, una palabra, pero realmente no sé si en el resto del Quijote modifica alguna otra palabra de casualidad. Entonces para eso tendríamos que hacer muchas más pruebas, repetir muchas veces los experimentos, comprobar todo el Quijote entero para ver si sin querer, al meter un cambio, metí otra errata en otro lado que me afecte la información del libro. Y además me parece que, bueno, en el caso concreto del empresario chino que pagaba la investigación esta, claro, modificó ciertas células, pero cuando haces eso hay otras células del cuerpo que también tienen esos genes que tú has querido modificar que no las has modificado, con lo cual acabas teniendo un caso de un mosaico celular, o sea, tienes células que están modificadas y otras que no. Yo no sé si esas niñas llegarían a vivir o a nacer siquiera. Vamos. Eso quedó ahí como un halo de misterio, yo creo que... Nacer creo que sí que llegaron a nacer, o por lo menos eso parecía. Nunca se sabrá porque... Ahora, si siguen vivas o no,
Pues lo que sé es que el Ya país... hemos visto de lo que es capaz China, La entonces transparencia del gobierno chino. Ya no, sabemos todos que- no podemos saber qué ha pasado. No sabemos ni qué ha sido del empresario. Bueno, lo podemos imaginar, pero Y así con las aplicaciones, yo que las utilizo en el laboratorio, yo el uso que le suelo dar o que le intento dar, todavía tengo que reconocer que todavía no consigo que funcione, por eso digo que la práctica no es tan bonita como la teoría. Pero básicamente yo estudio rutas metabólicas en bacterias, entonces lo que quiero ver si un gen hace una cosa, lo que hago es elimino el gen y entonces si lo elimino, la bacteria deja de hacer una cosa. Entonces ese es mi objetivo, yo voy eliminando genes y, eso, y luego también me puede servir pues, para repararlos en algún caso. La verdad que es un sistema de tijeras y pegamento. Bueno, el pegamento lo tiene la célula ya por sí, son unas tijeras muy finas y muy bonitas ellas. A mí me encanta cuando habláis de metáforas, del Quijote, del cortapega, cosas de esas, porque así es como yo lo puedo entender y como la gente que lo ve lo puede entender, porque nuestros conocimientos, la verdad, que distan mucho de los vuestros. Así que ha sido a gusto, la verdad. Bueno, siguiendo con la polémica del Nobel, me comentabais antes de empezar a grabar también que el sistema por el que se elige a los premiados es un poco complejo, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento nacional, luego internacional, y también me comentabais que ahora ya no se trabaja tanto de manera individual como se hacía antes, sino en grupos de trabajo, ¿no? Y esto complica un poco más a la hora de premiar. claro. Bueno, lo primero, antes de nada, que toda la información que podamos hablar aquí de los Nobel, para bueno, la gente que quiera o esté interesado en mirarla, hay una página que es nobelprize.org, que es la página web oficial, donde aparece el testamento de Alfred Nobel, los estatutos de la fundación y luego los estatutos para cada una de las secciones, digamos, que tiene el premio. El premio Nobel, cuando se ideó, tenía 5 secciones: física, química, fisiología, medicina, que es la misma, y economía, y no me acuerdo la quinta cuál era. Literatura. Literatura, sí, perdón. La que se añadió como sexta más adelante fue la de economía, me parece. Que era así. No, no llega a ser Nobel, es como otro reconocimiento parecido. No, es verdad, ¿no? O sea, no lo consideran como premio Nobel, es como algo aparte, pero dentro de los premios Nobel. Pero bueno, son Un saludo esas a los economistas que saludo a las economistas que ven el Hay programa. Nobel de la Paz, pero la economía no es tan importante, lo sentimos. Sí, bueno, es porque realmente no es una de las secciones que contemplase Nobel en un inicio. Bueno, el de La Paz también tiene lo El de suyo. La Paz tiene su aquel también. Realmente el premio Nobel, el cómo funciona en los estatutos de la Fundación Alfred Nobel, bueno, ya en su testamento decía que sería la Academia de Suecia de las Ciencias la que elegiría los de Física, Química y Medicina, sería la de la Academia de Literatura la que elegiría, bueno, y todas las personas que quisiesen colaborar o que la Academia considerase expertos y pudiesen colaborar en ese tema. Claro, eso hace que el proceso de selección de los premios Nobel sea algo nacional-internacional. Es decir, no solo los escandinavos eligen o proponen candidatos, sino que expertos de distintos países, ¿no? Los chairman, que dirían los ingleses, o gente con incluso otros premios Nobel que ya lo hayan recibido, proponen a un candidato. Para proponer a un candidato, ese candidato tiene que tener unos estudios en papel, o sea, tiene que haber un trabajo detrás. Si no hay un trabajo escrito que pueda acompañar a la propuesta, pues no vale, es una propuesta en balde. Y luego esas propuestas se analizan por un comité de la academia y de la academia, que también tiene pues esos miembros nacionales e internacionales, y se decide si a esa persona se le da el Nobel o no ese año. Luego, bueno, hay más consideraciones, pues como cuando tiene que haber varios laureados para un mismo premio, cómo se reparte el dinero, a lo largo de qué periodo se debe repartir, etcétera. Eso ya viene todos los estatutos, la gente lo puede ver en la página web si está interesado o interesada. Y realmente, claro, yo lo que veo aquí es que es un sistema un poco injusto, porque tiene que haber una propuesta por compañeros tuyos. Compañero, claro, hay gente que no tiene amigos. Yo, a ver, esto suena así de duro, pero es así, ¿no? Por ejemplo, Amigos o gente que les apoye en su mundo, amigos o gente que les dé un reconocimiento. El ejemplo claro lo tenemos en España en cuanto a propuesta de Nobel, y es Benito Pérez Galdós, uno de los mejores y mayores escritores que ha tenido la literatura española, y que no fue propuesto nunca a Nobel, pese a todo lo que hizo. ¿Por qué?
Pues porque el resto de escritores del país y de intelectuales del país le odiaban. El tío acabó en Canarias, bueno, no le iba a ver yo creo que nadie. Entonces, realmente, claro, nunca se le propuso, nunca llegará a recibir el Nobel. Esto es un poco lo que puede pasar si tú eres un profesor que hace un descubrimiento de una universidad de España pequeña, sin mucho peso ni importancia, pues sí, por muchos amigos que tengas, como no tengas a alguien de peso en universidades más grandes o conozcas a otra gente del ámbito que te pueda dar un respaldo, no vas a estar nunca entre los propuestos. Y aunque estés entre los propuestos, si hay otra propuesta con más peso, tú vas a quedar desbancado. En ese sentido, bueno, pues es un sistema injusto. También es un sistema, bueno, un poco simpático, ¿no? Porque dicen que se propusieron hace años a dictadores como premio Nobel de la Paz. Noticia que circulaba por ahí de Hitler, Stalin, Mussolini propuestos como candidato. Bueno, claro, Me parece que Kim Jong-un también lo han llegado a proponer. Claro, me le proponen. O sea, ha habido Bueno, propuestas. a Trump le han propuesto este año. A Trump también le han propuesto. Es que al final es que te proponga gente de tu país o a nivel internacional y alguien va a ver seguro para estas cosas. Entonces, claro, es un sistema un poco aleatorio. Y luego a eso hay que sumarle el que la época en la que Nobel, o el contexto en el que Nobel ideó los premios, era un contexto en el que sí, las investigaciones se llevaban más en solitario, las llevaba a cabo una persona que tenía recursos, bueno, pues como era el caso de Nobel, ¿no? Él tenía recursos y luego además con el invento de la dinamita, pues se forró, le entró remordimiento de conciencia y quiso hacer los premios. Sí, en esa época, pues... Ya que revienta a la gente a base de bien, pues... Claro, en esa época, pues claro, que una persona recibiese un premio por una investigación era más fácil, porque además, pues, por ejemplo, matemáticos, físicos como Einstein y demás, pues sí, pues estaban investigando solos muchas veces. Pero en el mundo en el que vivimos hoy en día, que todo está interconectado, que los equipos son multidisciplinares, ya empiezan a aparecer nominaciones a los Nobel y laureados que no son exclusivamente personas, son instituciones, organizaciones. Bueno, pues la ONU, por ejemplo, me parece que tiene algún premio, o ACNUR o alguna de estas, y más organizaciones seguro o institutos de investigación que tienen algún premio por ahí. Eso, los laureados se pueden consultar también en la página. En ciencia, de hecho, es muy curioso ver cómo se ha pasado del investigador o de, por ejemplo, como los Curie, que eran el matrimonio, pero porque estaban casados y tal, a el concepto ya de grupo de investigación. Es decir, es muy difícil, aunque tu grupo sea pequeño, digamos que 2 o 3 personas bien a gusto va a tener tu grupo. Y ya no solamente los investigadores, como puede ser mi caso, sino que tenemos a los técnicos de laboratorio, a los del edificio de análisis, que al final... Una responsabilidad compartida. 3 personas, pero realmente todo lo que yo saque no se me debe solamente a mí, sino hay muchas más personas que te están ayudando. Y ya no nos olvidemos el típico telefonazo de, pues mi amigo está trabajando en tal y me echa una mano, igual me echa una mano que no sirve para nada, me echa una mano que es lo que hace que yo descubra eso que podría llegar al Nobel. Entonces, muchas veces, y ya luego está el hecho de que si yo descubro algo, realmente el que se lleva el Nobel es el director del grupo. Que puede ser un paisano que esté muy centrado en el grupo y trabaja un montón, o puede ser uno que no sepa ni lo que están haciendo sus becarios. Entonces ahí, digamos que se oculta mucho el trabajo de mucha gente que ha estado detrás de un descubrimiento. Y no solo eso, sino que además hay que tener en cuenta que, digamos que los descubrimientos que hacemos ahora, a día de hoy en ciencia, son mucho más complejos que lo que se hacía hace años. Hace años, pues si alguien en su laboratorio descubría una molécula, ole tú. Pero es que ahora a lo mejor descubrimos un sistema de replicación, un sistema de modificación de genes. Claro, ahí influyen muchos pequeñitos factores que no ha tenido por qué hacer solo tu grupo o un investigador solo en concreto, que a lo mejor para uno de los factores ya han entrado en juego 2 grupos de investigación distintos, para el diseño o para el descubrimiento, o diseño de la ruta o de lo que sea, pues también entran en juego muchos más grupos de investigación. Es decir, es un trabajo más complejo. Ejemplo típico para que la gente se ponga en contexto, el descubrimiento del ADN. ¿Vale? El descubrimiento del ADN, que como sabemos lo recibieron Watson, Crick y me parece que otro, no me acuerdo cuál, el jefe de Wilkins. El jefe de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin no lo recibió porque no se pueden dar títulos póstumos, o es muy difícil. Está teniendo problemas de conexión, yo creo. Bueno. Se nos ha congelado, sigue tú, Luis, a ver. Eso, en el caso de la estructura del ADN, Rosalind Franklin no lo recibió
Vale, Juanjo. A ver, Sí, Juanjo, es que se me cayó. Ahora. Bueno, eso, que Rosalind Franklin no lo recibió, pero es que además, previo a esas 4 personas que podríamos decir, vale, se lo merecen, hay que tener en cuenta que en los años previos hubo mucha gente que trabajó en el ADN o descubriendo moléculas o indicios de que podía existir esa molécula, y esos tampoco tuvieron un reconocimiento. Y también es investigación básica, porque no creo que Rosalind Franklin y Watson y Crick no atendiesen a los estudios previos de la gente. Entonces, claro, ahí es un poco el problema que tiene a día de hoy el premio Nobel. Centrándonos. Sí, ¿Dónde empieza? Con los Nobel sí que es cierto que yo tenía entendido, no sé si es verdad o no, no me he leído sus estatutos. Como no me lo van a dar, tampoco me preocupa. Espero. Igual guardamos bueno, esto dentro de unos años. Guardamos esta parte de la conversación. No, ojalá, ojalá. No creo. Siendo español, malo. Pero se supone que los Nobel, sobre todo los que son más de nuestro campo, se busca mucho la aplicabilidad. Más que el descubrir algo, que eso tenga una aplicación. Bueno, el caso de Einstein, por ejemplo, no se le dio el Nobel por la teoría de la relatividad, que fue un bombazo, sino por el efecto fotoeléctrico, porque tenía aplicaciones para no sé qué, para comunicaciones o para algo, y entonces se le dio por eso, por la aplicabilidad de nuestros descubrimientos. Entonces sí que es cierto que eso también delimita mucho. La ciencia básica en los Nobeles realmente está fuera de... O sea, nunca vas a ganar un Nobel haciendo ciencia básica porque la ciencia básica no se aplica. La ciencia básica es lo que permite encontrar aplicaciones, pero es la base. Pero por descubrir algo no te vas... Es muy difícil que te lleves el Nobel. Cierto es que lo del el DNA, la estructura del ADN, perdón, sí que es cierto que eso es ciencia básica, porque la aplicación de la estructura, hombre, tiene aplicaciones posteriores, pero en su momento, no tenía mucho. Y tal, lo que es aplicación es en plan de tiene esta estructura y tiene esta estructura. Así de forma directa no tiene ninguna aplicación, no le dieron el Nobel por ninguna aplicación en concreto, fue por descubrir estructura. Pero bueno, sí que fue también un hito que marcó un antes y un después, entonces pues es evidente que... Y el dónde empieza la investigación básica, es decir, a partir de qué trabajos o de qué estudios podemos decir que ya está encaminado al descubrimiento de esta técnica. Pues eso es, vamos, poner un punto de partida es lo complicado. A mi parecer, difícil, cuanto menos. ¿No? Yo sí que soy partidario de que los Nobel quizás sí que se debía fomentar más por la importancia que tienen hacia la aplicabilidad de la investigación, porque así se fomenta que todos busquemos esto que estoy investigando yo, pues que sirva para algo, ya sea más o menos útil, pero buscarle utilidad a todo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo sí que soy de los partidarios, de los haters de que Mojica no se merecía el Nobel. Ahora sí. Estoy seguro que ni Jennifer ni Emmanuel eran las únicas de su grupo, eso está claro, porque la tecnología no se desarrolló en 2 personas únicamente, y luego también se dejaron en el tintero muchísimos otros científicos chinos, y yo sé que hay uno chino, no me acuerdo el nombre ahora, Zheng, creo que es. Sí, Zheng, me parece que también ese trabajó mucho con, no sé si estas trabajaron con animales y otro con plantas, o los dos con animales pero distintos, no sé, él hizo como una línea un poco distinta a la de las mujeres estas, y no está ni mencionado, o sea, es que de hecho en Wikipedia le eché un ojo antes y aparece ahí mencionado en una línea y de gracias. O sea que al final ya, si nos olvidamos ya de los que son científicos básicos y nos vamos a los aplicados, resulta que este Nobel se lo han llevado 2 personas de un grupo bastante amplio. Entonces aquí ya te das cuenta que hay el trabajo de muchas personas que se ha dejado quizás algo infravalorado. Al final, pues como decía Mojica, como el hijo de uno ha ganado el Nobel, pues bueno, no lo ganas tú, pero lo gana tu hijo. Pero ya no solamente está el caso del nuestro, que yo soy de los que piensa que el Nobel, no otros premios que luego podemos comentar, sí que se lo tendremos que haber dado. Pero el Nobel, un reconocimiento. Pero, sí. Una chapita. La calle o algo. Algo. Es el desarrollo de esa técnica. Muchos investigadores que empezaron a desarrollar esta técnica se han quedado sin el Nobel ni nada, ni una palmadita en la espalda. O sea que al final dices, son bastante, más que un poco injustos, son cada vez más injustos. El tema en nuestro país también en cuanto a investigación y reconocimiento está un poco complicado, ¿no? El tema este que mencionabais, sobre todo en cuanto al Príncipe de Asturias, que ese premio sí que se comentó que se le podía haber otorgado y nunca se le ha concedido. ¿De dónde viene toda esta polémica? ¿Por qué en España no se nos reconoce a nivel internacional? Incluso a nivel nacional, ¿por qué existe tantas contradicciones a la hora de converger en, oye, esta persona ha hecho unos méritos que sí que de verdad merecen ser premiados?
Porque somos idiotas, así de claro. O sea, Eso es el resumen rápido. tenemos la sensación de que lo que se hace en España vale la mitad de lo que hacen los americanos. Y eso es así. Los americanos o los franceses o los portugueses, que dices, los americanos todavía, pero nosotros somos mejores. Pero bueno, ni siquiera. Tenemos la sensación de que lo de casa no vale nada. Y como no vale nada, ni se financia el que se siga estudiando, porque lo comentaba con Juanjo yo ayer hablando un poco del programa de hoy, que Mojica nunca se le ocurrió aplicar CRISPR para la edición genética como hicieron pues las Nobel o hizo el CEN. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, él se le ocurrió utilizarlo como una terapia antimicrobiana, en plan de los antibióticos no solamente funcionan, pues en vez de atacar al DNA del virus, ataca al DNA de la bacteria, se podría utilizar como un tratamiento alternativo a los antibióticos, que dentro de nada vamos a tener que dejar de utilizarlos porque ya no funcionan casi. Entonces es buscar aplicaciones. Vale, esta aplicación no, pero tenía otra. Lo que pasa es que si no se financia, yo descubro algo y digo, oye, esto se puede utilizar para tal cosa, pero no te voy a financiar para que investigues nada, pues tampoco esperes que luego gane el Nobel o gane cualquier premio, ni siquiera el de la universidad o el concurso de ciencias del colegio de mi hijo, porque no me has dado un duro para investigar nada. Entonces, sin dinero no se puede investigar, eso es así. Y luego la sensación esa que tenemos de, no, es que lo nuestro no vale nada. No vale nada y ya en los últimos años se ha visto que la ciencia española sí que es una ciencia quizás más básica, más que aplicada, y sin embargo está en la base de muchas grandes investigaciones. Por no hablar de científicos españoles que se van fuera de España y aquí pasan de ser uno de los apaleados del grupo a ser el rey del mambo en algunos países. O sea que al final molamos más de lo que parece. Lo que pasa es que tengo la sensación de que no. Además es que no conocemos a ninguno de los científicos. No cuenta si quieres la anécdota que nos pasó el otro día, que lo estás deseando. Cuando estamos hablando por WhatsApp del CRISPR y Francis Mojica, Revilla preguntó que si era el presidente de Uruguay y dije, bueno, con U es presidente de Uruguay y con O Mojica es científico español. O sea que ni siquiera en España, o sea, a Mojica no lo conocemos. Los últimos grandes científicos españoles que conocemos, pues igual Margarita Salas, y porque murió hace poco, porque la gente dudo que sepa. Si te pregunto, dudo que sepas porque era conocida. Mejor no pregunto. Mejor que no. Por hacerse millonaria con el Fagofi 29. Eso, que fue también un hito. Es la patente más rentable del CSIC y en España no se la conoce. O sea, una científica que haciendo, en su momento fue ciencia básica, sacó la patente más rentable del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y nadie la conoce. Se la conoce porque murió el otro día, pero nadie sabe qué es lo que hizo. O sea, puede haber estudiado el sexo de los ángeles y tampoco sabríamos qué es lo que hace. María Blasco, Luis Montoliu, tenemos un montón de referentes científicos que la gente no conoce. Hay algunos que se conoce más porque hacen divulgación, pero los que están solamente en el laboratorio no los conocemos. Y los embargo, en otros países sí que se les pone muy, muy de manifiesto a sus científicos y la calidad que tienen. También es cierto, yo lo veo desde esa perspectiva, lo que decía Getty, yo no premiaría, bueno, o sea, se puede premiar una investigación básica, pero no. ¿En qué punto empieza la investigación básica? Claro, las dos Nobel que tenemos, ya sabemos que su trabajo es algo muy concreto con una aplicación específica. Pero es que lo que hizo Mojica es algo muy general, descubrir un sistema que no sabía ni para qué podía ser usado. Pues claro, ahí yo entiendo que si uno se va al testamento de Alfred Nobel, que es lo que dice, hay que dar el premio a aquel que haya aportado el mayor beneficio a la humanidad en el pasado año, pues claro, bueno, sí, es un beneficio si te remontas al inicio de los tiempos, pues sí, pero Un poco lo veo que hizo él difícil. entonces, lo que hizo él un poco así por hacer una metáfora es decir, mira, yo he descubierto esto, os lo dejo aquí y buscadle aplicaciones, ¿no? Sí, Entonces pero lo que eso se premia es más darle aplicaciones a eso. no sé si era Ochoa o Cajal que tiene una frase de los descubrimientos a veces pueden tardar días, semanas, meses o años en buscar su aplicación. Es más, algunas investigaciones nunca tendrán una aplicación como tal. Pero las investigaciones, yo lo he visto, yo lo que investigo en el laboratorio, muchas cosas que no tienen una aplicación como tal, pero son ladrillitos que te van a permitir hacer una base, de lo cual, juntando varias piezas, al final vas a tener una aplicación. O sea, lo mío en concreto no es una aplicación como tal, pero juntando 5 o 6 piezas, 5 o 6 grupos, 5 o 6 universidades, igual consigues juntar estos para sacar una aplicación o dos, lo que sea. También considero que hay que verlo en el contexto, es decir, por ejemplo, Ramón y Cajal descubrió las neuronas, hizo toda la descripción de las neuronas, de las conexiones sinápticas, etcétera, en un contexto en el que empezaban a aparecer pues toda la neurología, las ciencias psiquiátricas. Entonces al final todo eso, digamos que fue fomentado, bueno, esos descubrimientos le servían de apoyo, de utilidad.
Lo mismo podríamos hablar de Severo Ochoa con sus aminoácidos. Al final, claro, es algo que en un principio dices, aminoácidos, qué guay. Pero era en un contexto en el que se empezaban, pues eso, a fabricar péptidos para tratamientos médicos, etcétera. Entonces, al final, digamos que... Lo que está patente es que a nivel nacional el reconocimiento es nulo porque el Príncipe de Asturias, así como el Nobel, opino que no, pero ahí es una opinión de la que tampoco la defendería a capa y espada, el que no se le diese en el 2015 el Príncipe de Asturias, porque se lo dieron a Jennifer Jouna y a Charpentier, que a Mojica ni se le plantease ir, o sea, desde una entidad nacional tienes un científico cuya investigación es la base del premio de estas dos señoras, que han hecho o sea, me parece magnífico que encima por el tema de... Ya era hora de que las mujeres empiecen a ganar Nobel. Este año la representación femenina es más alta que en otras ediciones. Encima es quitando en química, porque lo han recibido en química, quitando cuando un año en el 11 creo que fue, o en el 14, que lo ganó solamente Marie Curie, no me acuerdo ahora el año, igual es un poco posterior, que lo ganó Marie Curie ella sola. En química es la primera vez que lo gana solamente mujeres, y en este caso son dos mujeres, en el otro caso fue solamente una, o sea que es algo bastante simbólico, por esa parte está muy bien. Pero que a nivel nacional, en un premio... Ha habido 57 premios Nobel para mujeres. Sí, o sea, de 900 laureados. Bueno, la proporción es... Una buena proporción. Y el hecho de que en un momento no compartan con hombres, yo creo que también es algo positivo, de que no tiene que haber siempre un hombre metido. Puede haberlo, pero no es algo necesario, que antes parecía como que si no había un hombre metido en una investigación, como que no iba para adelante. También por el contexto social, eso hay que tener en cuenta. Sí, pero que un premio nacional como el Príncipe de Asturias, que yo no me sé los estatutos, tengo que reconocer, pero no creo yo que, o sea, a una persona como Mojica no habría que tener unos estatutos que no le permitiesen ganar. O sea, creo que es un premio que se tendría que haber dado porque fue la base de un Nobel y, sin embargo, en España no nos hemos hecho caso y luego nos quejamos de que no le den el Nobel. Si es que el a lo que íbamos antes, ¿no? Tienes que tener un reconocimiento dentro y fuera. Si claro, ni siquiera lo tienes dentro, difícilmente vas a tenerlo fuera. Y ya es la imagen que da de este paisano que os cuento esto tan importante, no han dado el Príncipe de Asturias. O sea, yo ya me puedo olvidar de recibir, como mucho, el que me dé la ULE si le parecen bonitos los bichos. Es que, sinceramente, ya por comparación de impacto, que nunca se sabe, evidentemente, en la ciencia nunca se sabe lo que puede pasar con lo que tú investigas, pero más o menos tienes una idea de por el campo en el que investigues y esa luz es más fácil, si no tal. Pero si este hombre no le han dado el Príncipe de Asturias... A poca gente se lo van a dar. Y se lo dan a gente de fuera que igual deberían replantearse de vamos a intentar promocionar un poco más a los investigadores españoles. También es cierto que la ciencia española ha estado muy desconectada de la sociedad. Eso se puede debatir algún día más profundamente. Pues por lo que hemos comentado hace nada. Que no conocemos a los científicos españoles. Los conocemos los científicos y nos conocemos entre nosotros. Pero la gente de la calle, no. Mis padres pues conocen a 3 científicos famosos y gracias a ti. En Italaicana 2. O sea que tampoco les podemos pedir peras al olmo. Entonces también sí que es cierto que se está mejorando el llegar mejor a la sociedad. La sociedad también debería exigirnos un poco más, que nos demos a conocer, intentar buscarnos un poco más, venir, pues, como se dice, el venir a los centros de investigación. Ahora con el COVID no, que es a turno si no. Pero el ir a los laboratorios y decirle, oye, como dice el chiste de a ti te estoy pagando yo con mis impuestos, pues dime qué es lo que estás haciendo. Quiero saber qué es lo que estás haciendo porque yo te estoy pagando. No es así del todo, pero bueno, que es una obligación que tienen los que no son científicos con nosotros. Es una doble dirección. Hombre, yo para concluir me gustaría decir así un poco como... yo creo que este tipo de reconocimientos son útiles, son necesarios también para todo el mundo. Pero deberíamos revisar en qué condiciones y cómo se dan, simplemente bueno, para que sea más justo y acorde a los tiempos a los que vivimos, que no son los mismos que en principios del siglo XX. Y ya está, simplemente decir eso. Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí también, para hacer una tarea de divulgación, de acercar el mundo de la ciencia a los ilustres ignorantes como nosotros que no tenemos ni idea del tema, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, con explicaciones tan buenas como las que nos dan Luis y Juanjo, realmente podemos acercarnos a este mundo de una forma didáctica, que es como lo hacéis vosotros, y que podamos todos conocer
qué se está haciendo en nuestro país y poder darle el reconocimiento que se merece. Así que muchas gracias a Luis y Juanjo por estar en esta primera sección de ciencia con nosotros. Nos veremos en más capítulos más adelante, como no puede ser de otra forma, quizás tratando este tema sobre la ética en el próximo programa. Y a vosotros, deciros que muchas gracias por estar ahí. Somos casi 50 suscriptores ya, que es una cantidad muy buena para el poco tiempo que llevamos. Así que gracias, os animamos a seguir viendo los programas, a suscribiros y guardad vuestra silla para el próximo capítulo del Mentidero. Luis, ¿algo? Y que pregunten todo lo que quieran, que ya que están Eso aquí, es. que en comentarios podéis preguntar todo lo que queréis. Eso es, abiertos a comentarios, sugerencias de temas que queráis que tratamos, todo lo que queráis. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A ver, que no sé si se ha cortado. Ha ido rápido este. No, sigue grabando.